Soy Sara García y yo soy Yoshi Levan. Y esto es Centroamérica Unida y Resistiendo. Conversaremos sobre política, derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos desde una mirada feminista e interseccional, con activistas feministas y defensoras de derechos humanos de la región. Escuchanos los viernes en la radio de todas en el www.colectivofeminista.org.sb. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto enorme encontrarles por aquí nuevamente en el podcast Centroamérica Unida y Resistiendo. ¿Qué tal, Yoshi? Qué gusto poderte ver y escuchar. ¿Cómo estás? Bien, aquí retomando este formato que fue el que también utilizamos en el génesis de este podcast, ¿verdad? Mientras estábamos en pleno confinamiento, ahora hemos tenido que, por razones de bioseguridad, retomar nuevamente este formato home office, algo así, desde casa, cada una más o menos, para pues ponernos en el autocuidado, ¿verdad? Que es importante porque recordemos que también la pandemia está, el virus sigue ahí y es muy importante que nos cuidemos y que tomemos todas las medidas de bioseguridad, ¿verdad? Por nosotras y por los demás. Así que muy contenta de estar en esta ya quinta sesión de este podcast, ¿verdad? Donde, como siempre, vamos a estar conversando de temas muy interesantes, ¿verdad? Sobre la región centroamericana. Sí, no, y la verdad es que en estos días se vuelve tan necesario que estos espacios feministas, de comunicación feminista, puedan seguir y tomar mucha fuerza. Agradecemos a la radio de todas y a Todas TV por el apoyo y el respaldo que están dando también a este podcast y a todas las propuestas de comunicación que nos encontramos ahora mismo utilizando estas plataformas virtuales. Así que, bueno, contanos, Yoshi, ¿de qué vamos a hablar ahora en ese quinto podcast de esta temporada? ¿Cuál es el tema que tenemos para compartir este día? Pues hoy vamos a estar conversando sobre el Día Nacional de la Educación Integral en Sexualidad en El Salvador, ¿verdad? Vamos a estar conversando sobre la importancia de esta conmemoración, ¿verdad? Y cuál es el impacto de la EIS en la vida de las mujeres en Centroamérica y, por supuesto, en El Salvador. Así que sobre eso vamos a estar conversando, vamos a tener como siempre, las opiniones de activistas de la región. En este caso nos acompañará un compañero, para la redundancia, nos acompañará un compañero de El Salvador y va a estar ahí dándonos como sus aportes y sus perspectivas, ¿verdad? De cara a esta conmemoración que es el 18 de agosto, ¿verdad? Que cada año se conmemora a partir de un decreto que se emitió en El Salvador. Pero ya vamos a conversar más sobre esto. Sí, totalmente, querida. Me parece que es súper importante hablar de la educación integral en sexualidad, porque, bueno, vemos que en el país se siguen violentando los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el derecho a la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de los cuerpos gestantes. Ajá, la vida, la salud, la autonomía. O sea, se sigue violentando la posibilidad de decidir, el derecho a decidir. Hay este control cuerpo-territorio que definitivamente hacen relevante y urgente que sigamos conmemorando estas fechas, como es este día, ¿verdad? El día de la EIS, o de la ESI, como dicen en otros lados. En los sures. Sur, cabal. Y fíjate que también esta fecha hace como una conexión interesante porque es la antesala también a otro mes que lo conmemoramos con mucha fuerza, ¿verdad? Que es septiembre, la marea verde, los pañuelos y esa demanda que todavía sigue siendo necesaria
en el mundo, ¿verdad? Y por supuesto en nuestra región, ¿verdad? En El Salvador y Honduras y los demás países de Centroamérica. Entonces, realmente es una antesala muy interesante para seguir problematizando y poner esos temas, ¿verdad? En la palestra pública, en la discusión pública y evidenciar, ¿verdad? Que incluso esta pandemia ha significado, ¿verdad? Y ha tenido un impacto en el acceso y la garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos. Si ya teníamos una brecha antes de la pandemia, pues ahora estas problemáticas pues se han agudizado mucho más. Así que es una muy buena antesala, ¿verdad? Para evidenciar y seguir problematizando sobre la necesidad, ¿verdad? De que exista una educación integral, ¿verdad? En donde se reconozcan las diversidades y en donde también nos permita reconocer a las mujeres jóvenes, niñas y a las adolescentes, ¿verdad? Situaciones en donde su integridad física puede estar comprometida. Así que creo que es de suma relevancia hablar sobre ESI o sobre educación integral en sexualidad y sobre eso vamos a estar hablando mucho más, ¿verdad? En nuestro siguiente bloque, ¿verdad? Que es la tertulia, que vamos a presentar la opinión de un experto, ¿verdad? E integrante de la mesa ACE de El Salvador y que forma parte de la organización de Mujeres por la Paz, ORMUD. La tertulia, donde hablaremos de datos, investigaciones, comunicados y pronunciamientos sobre las luchas feministas de toda la región. Hola a todas y todos. Bueno, mi nombre es Marcos Ignacio Molina y bueno, pertenezco a la Alianza por la Salud Sexual y Reproductiva en El Salvador, integrante también de la mesa ACE. Y bueno, contarles también que la mesa ACE ha estado en una dinámica ya de muchos años desarrollando, sensibilizando e impulsando acciones afirmativas y de coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para poder promover la aplicación efectiva y real de la educación integral de la sexualidad, ¿verdad? A través de diferentes espacios, ¿verdad? De coordinación, hemos podido hacer énfasis en que pues quienes deben recibir la educación integral en sexualidad. Afirmamos que todas las poblaciones, ¿verdad? Todas las personas necesitamos la educación integral en sexualidad, ¿verdad? En el sistema educativo formal, toda la comunidad educativa, con especial énfasis, obviamente, ¿verdad? En niños, niñas, adolescentes, jóvenes, madres, padres, personas cuidadoras y así también de manera especializada el personal docente que ya está dentro del magisterio, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. De igual manera, podemos mencionar a aquellas personas futuras docentes, ¿verdad? O futuros docentes, son estudiantes de las licenciaturas de educación o también de profesorados que están dentro de la educación superior y que de igual manera tienen una especial prioridad, ¿verdad? Para la mesa ACE. Entonces, bueno, también respondemos como mesa ACE al trabajo y a las directrices, ¿verdad? Alineamientos técnicos internacionales que Naciones Unidas a través de la UNESCO, ¿verdad? Nos ha indicado, por ejemplo, en el año 2018, ¿verdad? Con toda la actualización de orientaciones técnicas para la aplicación de la ACE y pues de esa manera se habla, ¿verdad? Sobre cómo estas orientaciones primero están divididas en una serie de diferentes aspectos, ¿verdad? Como primero que tiene que ser científicamente precisa, debe ser gradual, adecuada a cada edad y etapa de desarrollo, con base también en un currículo, debe de ser integral y bueno, la ACE
apoya el empoderamiento de las personas al mejorar sus aptitudes analíticas, esa comunicación y otras habilidades que le van a servir a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Que tienen que ver con la salud, por ejemplo, y el bienestar, cómo esta persona toma decisiones asertivas, saludables, respetuosas, que le hacen vivir en relaciones, ¿verdad? Más satisfactorias, ¿verdad? Tanto en el plano familiar, ¿verdad? Esas relaciones interpersonales saludables, ¿verdad? Y que se tienen con otros espacios de género, ¿verdad? De socialización de género. Y bueno, de igual manera la mesa ACE, a través de sus diferentes actividades, actividades aglutinantes, ¿verdad? Como congresos, foros, pero también bajo su trabajo territorial de las diferentes organizaciones de base o redes que participamos activamente en la mesa ACE, pues nos dedicamos a tener un enfoque, un enfoque territorial de promover el derecho a la educación integral de la sexualidad, de igual manera, llegando a las diferentes comunidades, a los liderazgos comunitarios, a la comunidad educativa, y de igual manera hacemos esfuerzos paralelos de incidencia, de coordinación, como mencionaba anteriormente, con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para estar al tanto de las diferentes orientaciones y de cómo también hay compromisos de país, ¿verdad? Que hay que darle seguimiento, compromisos como los que adquirió El Salvador en la última Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en Nairobi, Kenia, en el año 2019, por ejemplo, donde un compromiso grande que se tiene con la Estrategia Nacional, ¿verdad? Integral de Prevención del Embarazo en niñas y adolescentes, ¿verdad? Se ha focalizado y priorizado diferentes municipios con indicadores críticos de embarazos en adolescentes y niñas, y de igual manera se ha tenido un importante compromiso al cual que aunque de manera bastante, digamos, ha sido un esfuerzo de largo aliento, ¿verdad? Se ha podido tener pequeños pasos, ¿verdad? Desde la relación que se tiene en revisar la política de igualdad y equidad de género del Ministerio de Educación, ¿verdad? Y responder a ese compromiso político, ¿verdad? En su implementación, así también como para el año 2021, ¿verdad? En el año en el que estamos precisamente, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Se compromete a crear, a diseñar lineamientos específicos para la implementación de la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Respondiendo a eso, a esa construcción de país que se ha generado a través de la política pública por parte de la NIPENA. Es así, ¿verdad? Como se están generando diferentes actividades desde la mesa ACE, y de igual manera, pues, activándonos siempre de manera sostenida para poder unir esfuerzos como sociedad civil, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchan, las personas que están en sus hogares, desde sus territorios, ¿verdad? Podamos construir tejido, construir ciudadanía, ¿verdad? A través de la educación integral en sexualidad, ya que es un tema, no es un tema solamente de niñez, sino que es un tema que nos atraviesa, ¿verdad? Que nos intersecciona a todas las personas. Gracias, Marco, por tu aporte y el gran trabajo que están haciendo desde la mesa, que están dándole seguimiento al tema de la AIDS en El Salvador, posicionando pues esa necesidad que nos conecta justo con la siguiente sección, con el siguiente apartado de nuestro podcast, y este es el dato. Queríamos compartir un comunicado que la organización Ormusa ha presentado recientemente. Esto
Esto fue presentado hace unos días, este comunicado, el 17 de agosto, y tiene unas cifras que son muy, muy preocupantes. Tiene unas cifras que son demasiado terribles. Y bueno, por un lado, el comunicado empieza planteando aumentan embarazos en niñas y adolescentes en primer semestre del 2021. Justo se ha retomado en este comunicado que 6.938 niñas y adolescentes resultaron embarazadas en el primer semestre del 2021. Eso quiere decir que 38 niñas en promedio por día están enfrentando estos embarazos, que son embarazos impuestos, que son embarazos que definitivamente afectan y repercuten en el proyecto a una vida digna de las niñas y adolescentes. Esta cifra es súper alarmante porque supera la cifra registrada en el mismo periodo en el año 2020. Aquí pues ya se entrecruzan otro montón de realidades, estamos ante una situación de pandemia, estamos ante un gobierno antidemocrático, estamos en estos contextos que se complejizan y se profundizan estas opresiones. Claro. Esta realidad y estos datos los vamos a colocar también el enlace para que puedan profundizar, ¿verdad? Porque en el comunicado incluso pues se hace una desagregación por departamento de país, lo cual permite también tener esa perspectiva, pero luego también es importante notar que se ha aumentado y ese aumento, ¿cuáles van a ser las consecuencias para las niñas y mujeres salvadoreñas? ¿Cuáles están siendo estos impactos? Como ya decíamos, cuando hablamos de ACE o de ESI, pues estamos hablando de la posibilidad de decidir, de dar herramientas, de también tener herramientas para denunciar la violencia sexual. Y todo esto está negando porque lastimosamente en el país sigue siendo una deuda la educación integral en sexualidad. Exacto. Me llamó mucho la atención también que, bueno, San Salvador se mantiene, ¿verdad?, en aumento por ser, bueno, por todas las características al ser la capital, ¿verdad?, entre otras cosas, pero también se muestra nuevamente el oriente del país, ¿verdad?, como una zona en donde las mujeres y las niñas están mucho mayor riesgo, ¿verdad? Y pienso, por ejemplo, todas estas historias, todos estos casos que conocemos de mujeres que se han enfrentado, ¿verdad?, a complicaciones obstétricas que casualmente también son del oriente del país, como Manuela, por ejemplo, que ella residía en Morazán, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, a la Unión, ¿verdad?, encabezar estos aumentos y las edades, que es sumamente preocupante y doloroso pensar de cuántas niñas de 10 a 14 años, adolescentes y niñas, ¿verdad?, se están enfrentando a situaciones de violencia sexual. Porque hay que decir las cosas como son. Los embarazos en niñas es violencia sexual, ¿verdad? O sea, hay un delito en esa situación y es importante como colocarlo como tal, ¿verdad? Y también preocupa que las autoridades tampoco tengan programas o proyectos para contrarrestar esta situación, ¿verdad? Al contrario, se va retrocediendo y quitando lo poco que se había logrado a partir de la lucha de muchas organizaciones y también la voluntad política de, en otros momentos, personas, funcionarios y gobiernos también, ¿verdad? Donde había un poco más de sensibilidad en la importancia de problematizar y abordar estas problemáticas, ¿verdad? Y ahora lo que vemos es leyes, ¿verdad?, que tienen hasta tintes fundamentalistas, ¿verdad?, en el decir el proteger desde el momento de la concepción, pero ¿qué pasa con las que ya están aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese montón de niñas que ya están vivas, que están en este momento y que están enfrentando situaciones de violencia, ¿verdad?, y están teniendo que cargar con embarazos impuestos? Entonces creo que es muy importante evidenciar esa parte. Realmente este comunicado nos arroja
cuantitativamente nos deja muchas cifras que son muy importantes para seguir pues denunciando esta problemática y la importancia en que las autoridades realmente tomen cartas en el asunto y retomen las recomendaciones que desde la sociedad civil y las organizaciones que tienen trabajo en los territorios, ¿verdad? Y que también están cara a cara en el día a día con estas comunidades, ¿verdad? Y están, pues, conocen de primera mano también estas realidades que les agobian, ¿verdad? Y que oprimen, como vos decías al inicio. Entonces, realmente Totalmente. es lamentable y muy triste, pues, encontrarte con estas cifras cuando en teoría las cosas deberían ir avanzando y cambiando. Vamos viendo que realmente no es el caso, ¿verdad? En El Salvador. Sí, vos. Y mira, esta campaña de Son niñas no madres, ¿verdad? Están vigente en este país porque Ujú, son niñas cuidando niños y niñas. O sea, al fin y al cabo, hay otra de las cifras que retoma este comunicado que tiene que ver con la encuesta de hogares y propósitos múltiples del ujú, 2020 ujú, y plantea que 10.566 niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años tienen o han tenido una relación matrimonial o no ujú. matrimonial, es decir, de convivencia conyugal. Esto está representando una cifra del 1.7% de la población en este rango de edad e incluye la categoría de personas como casada, acompañada, separada o viuda. O sea, estamos diciendo también aquí que incluso aunque sí existen leyes, ya está la ley que prohíbe los Los matrimonios en matrimonios. niñas, hay una Ujú, ley, pero vemos cómo a pesar de estos marcos normativos, siguen ujú, habiendo estos casos de niñas las cuales ujú. tienen que cambiar su proyecto de vida o tienen que transformar rotundamente su proyecto o les arrebatan, ¿verdad? Porque no es que tengan que transformar, de repente les arrebatan su proyecto de vida Claro. Ujú, para de repente tener que hacerse cargo de los ujú, cuidados que no solo, a veces no son solo de propios hijos, ¿verdad? Sino que los cuidados del hogar, de las ujú, mismas tareas domésticas, ¿verdad? ujú. Entonces, sí creo que es súper importante que podamos traer a cuenta las deudas que sigue teniendo el Estado en el tema de la educación integral en sexualidad, porque vemos que al fin y al cabo lo que busca esta lucha y esta forma de educación es empoderar sobre temas de salud, sobre temas de bienestar y dignidad, o sea, lo que está buscando E específicamente. incluso responsabilidad también. Sí, cabal, o sea, ya el país reconoció, imagínate, el 15 de agosto del 2015 fue la fecha en que reconoció este día de la educación integral en sexualidad, lo reconoció a nivel de la Asamblea Legislativa. Sin Ujú, embargo, ¿en qué se ha traducido esto? O sea, esa es ujú. la pregunta, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Y en qué se traducen al final estos marcos normativos si no hay una voluntad política para transformar realmente lo que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo los embarazos impuestos, estamos viendo que las niñas están enfrentando estas cargas y sobrecargas. Y aparte de eso, también no hay que dejar de mencionarlo, que vivimos en un país que penaliza el aborto de manera absoluta. Es decir, si se Y es que enfrentan está violencia sexual, ujú. ¿Cómo? Dale, dale. no, es que todo está conectado, por eso te decía que a mí me llamaba mucho la atención estos departamentos, estos municipios que nuevamente nos arrojan estas estadísticas, ¿verdad? Y que no es casualidad cómo estas leyes que nos oprimen, ¿verdad? En las diferentes etapas de la vida de las mujeres, ¿verdad? Entonces vemos en la niñez, vemos en la adolescencia, vemos en la juventud, vemos en la adultez, y cómo todas estas cosas podrían cambiar, ¿verdad? Si existieran estos proyectos, propuestas, programas, políticas públicas que realmente
se enfocaran en reducir y erradicar, ¿por qué no, verdad? Estas problemáticas que son antiguas, o sea, no son recientes, ¿verdad? Cada año vemos más y las cifras en lugar de disminuir se aumentan, ¿verdad? Y sin hablar, ¿verdad? Los casos o las historias que no llegan a esa cifra, ¿verdad? Esos subregistros que siempre existen. Así que realmente, pues, personalmente me preocupa y como vos decís, ¿cuál es el cambio, ¿verdad? Más allá de poner una fecha, ¿cuál es el compromiso real de las autoridades para contrarrestar, para erradicar esta situación? Sí, fíjate que la mesa ACE, que es donde Marcos participa, ¿verdad? Quien estuvo anteriormente compartiendo su opinión y su experiencia. Una de las exigencias que están ahora mismo presentando en el marco de esta fecha, ¿verdad? Es, y dicen, o sea, las juventudes exigimos al MINED, al Ministerio de Educación y al MINSAL que garantice ya el derecho a la educación integral en sexualidad, que incluso ya está reconocido en el artículo 32 de la LEPINA. Es decir, no estamos hablando acá de inventar nada nuevo, o sea, sí, es importante regular, ¿verdad? Ya han existido iniciativas de ley para que exista ley de educación integral en sexualidad, pero ya con los marcos normativos que tenemos, ya se podría estar, ya podrían estar dando esta, pues ya podrían implementar a nivel del sistema educativo, tanto a nivel de las escuelas públicas y privadas, ya se podría estar implementando un programa de educación integral en sexualidad que tenga una perspectiva de género, de derechos humanos, con un enfoque también que garantice la interseccionalidad, ¿verdad? Y que se puedan ver todas las realidades, no solo desde una perspectiva heteronormada, sino que también hablar de ESI y de ACE, también rompiendo todo ese paradigma heteronormado, ¿verdad? Hablar, por ejemplo, de la educación integral en sexualidad, de las lesbianas, de las personas trans, de las personas gays, o sea, al fin y al cabo, de eso también se trata esta fecha, porque a veces sí es cierto, se reduce a hablar de ACE, hablemos de métodos anticonceptivos, ¿verdad? Y creo yo que es importante problematizarlo, correcto. Sí, definitivamente, o sea, no es solo un enfoque reproductivo que tiene esto, ¿verdad? Que claro que es importante, pero como vos decías, o sea, da herramientas para muchísimas otras cosas y muchos otros aspectos de la cotidianidad y de la vida de los adolescentes y de las mujeres jóvenes, ¿verdad? Que, o sea, para mí es súper vital el poder reconocer nuestro cuerpo, cómo funciona y esa autonomía que tenemos, ¿verdad? Las mujeres y poder identificar cuando alguien me está haciendo daño, ¿verdad? Y está haciendo cosas en contra de mi voluntad, ¿verdad? Y cómo eso podemos nombrarlo y decir que es abuso, que es acoso, ¿verdad? Que es violencia sexual. Creo que eso es fundamental también y es algo que la ACE nos permite, ¿verdad? Poco a poco ir desarrollando ese conocimiento, ¿verdad? Y que cruza por nuestro cuerpo. Ha estado muy interesante todo lo que nos ha dejado este pronunciamiento, ¿verdad? Que realizó la organización salvadoreña por Musa, pero vamos a irnos para recargarnos de energía, ¿verdad? Porque estos temas suelen ser sumamente densos. Vamos a irnos con una canción de una artista hondureña que se llama Carla Lara y vamos a escuchar La Casa de la Justicia. Después de eso vamos a seguir con esta conversación. Me encanta. La pausa musical, música consciente producida desde la Via Yala que acompaña nuestras luchas.
en la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores, de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. Bueno, regresamos al podcast. Acabamos de escuchar a Carla Lara. Ella es de Honduras, una mujer que admiramos aquí en El Salvador por toda su lucha, por toda su historia. Siempre ella en solidaridad con las luchas feministas y por las transformaciones también. Así que me alegró un montón escucharla. Yo tengo días de no verla en vivo porque ha venido aquí a El Salvador también. Pero bueno, la cuestión es que vamos a ir cerrando, fíjate, Yoshi. Ya Qué bien estuvo. rápido se nos pasa el Sí, tiempo, ¿verdad? ya. Es que es increíble, o sea, estamos como dando cápsulas, ¿verdad? Informativas aquí, porque los datos, los audios, la entrevista, la tertulia, bueno, todo ha sido bien interesante. Creo que nos unimos a esta conmemoración y a esta lucha para que se garantice la educación integral en sexualidad. Es un derecho para todas las personas y, y por ahí es donde queremos también orientar esta reflexión, que Ujú, son niñas, no madres, que ujú. es fundamental que el Estado salvadoreño se haga cargo de esta realidad y de esta violencia y que transforme, ya sea aplicando sus mismas leyes, pues, porque ya las tienen, y Sí, no hay también generando, no hay excusa, generando también marcos normativos que permitan que pueda garantizarse la ACE en todos los centros educativos del país, que pueda darse para que al final los niños y niñas tengan más herramientas. O sea, estamos hablando de la ACE empodera, la ACE te enseña a reconocer las violencias, te enseña a reconocer tu cuerpo, o sea, tiene tantos beneficios y las dobles morales de este país y los fundamentalismos han hecho que este tema se retrase, ¿verdad? Así que Ujú. ahí me quedaría yo del cierre, Yoshi, vos, con tu Sí, la conclusión. verdad es que, como decís, se nos fue súper rápido el tiempo. Ha sido una reflexión interesante que nos ha generado también esta información y estas estadísticas que como muy bien lo saben hacer las compañeras de Ormusa, ¿verdad? De su observatorio, ¿verdad? Que ya son una fuente de información muy importante y que ahora pues nos están brindando estas estadísticas respecto a la necesidad y urgencia, ¿verdad? De que esos marcos normativos se puedan armonizar y que realmente se inicie con esta implementación que es sumamente necesaria para el desarrollo integral de las niñas, los niños, las y los adolescentes y las y los jóvenes. Así que muy agradecida de haber compartido nuevamente con vos, Sara, este espacio de reflexión. También invitamos a todas las personas que nos escuchan y que nos ven en Todas TV también, ahí en la radio de Todas nos escuchan, que puedan seguirnos en las plataformas, ¿verdad? Que si se lo pierden esta transmisión, pueden también checar en Todas TV, pueden escucharnos en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast también, y por supuesto que sigan las redes sociales y se mantengan informados de el contexto centroamericano, ¿verdad? Y la lucha por los derechos sexuales y derechos reproductivos que acompaña la Sombría Centroamericana y las organizaciones que están haciendo esa resistencia a nivel local. Así que muchas gracias por haber conectado, por haber sintonizado, por estarnos escuchando en On Demand. Así que nos encontramos en un próximo episodio y seguiremos conversando sobre estos temas importantes del contexto y de la coyuntura regional centroamericana. Así que nos vemos hasta la próxima. Gracias, Yoshi. Gracias a todas las personas que nos escuchan y a la radio de Todas y Todas TV. Y esperamos que el próximo programa pues siga aportando a esta lucha centroamericana y feminista. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Esto fue Centroamérica Unida y Resistiendo, un podcast con información de coyuntura para visibilizar las luchas feministas y centroamericanas y aumentar la solidaridad con las causas regionales. Si te gustó este episodio, seguinos en nuestra cuenta de Spotify y Apple Podcasts. Además, nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Sombría CA. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube de Todas TV.